Queridos amigos, bienvenidos al canal. En esta sección del Tratado de Decodificación de Enfermedades, vamos a proveerles algunas explicaciones en directo brindadas con anterioridad. Si podemos servirte de algo, los datos de contacto están en la descripción. Bueno, queridos amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en este Hangout de Google en directo. Debemos recordar que las preguntas pueden hacerse y estamos pendientes de ellas. En este caso, para continuar con los conflictos odontológicos, dientes. En este caso, el cuadrante inferior izquierdo, a continuación de lo que habíamos tratado hasta ahora. En general hay que comprender que continuamos con el área femenina en la realidad en muchos aspectos, porque este cuadrante, el incisivo central izquierdo, en todos los aspectos refiere en la realidad más profunda de nuestra propia sentimiento, la fragilidad, la dulzura, todo lo que acompaña en cierta medida al arquetipo femenino, lo que estábamos diciendo inicialmente. Continuamos con el arquetipo femenino acá, esa fragilidad normal de lo femenino que debemos de internalizar en cierta medida, puesto que tiene relacionamiento muy poderoso con la madre, muy poderoso con todo ese arquetipo, por eso manejamos el lado izquierdo, otra vez el ánima en general. Cómo yo vivencio eso, cómo yo he vivido eso en general en mi vida, y mucho que ver con mi propia realidad y mi propia vulnerabilidad, mi propia dulzura, obviamente mi propia fragilidad vinculada con lo femenino en cierta medida, por lo que tenemos que encontrar en qué momentos yo me siento como vulnerable, frágil, y utilizo una serie de herramientas para no ser tan vulnerable, para no ser frágil, en definitiva, ante los acontecimientos de mi propia vida. Nuestra capacidad para desarrollar esa dulzura, esa fragilidad encubierta, pero que no lo es, de lo femenino, que es símbolo de una gran fortaleza en la profundidad, pero que a veces nosotros mismos nos suena a debilidad, nuestro lado femenino. Si somos hombres y si somos mujeres es diferente. Buscamos a veces sentirnos duros para no sentirnos frágiles. Eso es lo que se expresa en este diente, en este incisivo central izquierdo. Es importante tener en cuenta en general que esto viene del diente de leche 71, el inferior izquierdo del tercer cuadrante también, que refería también a esa noción de feminidad en general y todo lo que afectivamente puedo manejar en mi vida, lo relacional con la familia, mientras lo que estamos hablando ahora, en esta etapa de la vida de adulto, ¿verdad? El 31
es todo vivenciado en general a diario de esta manera, pero ya más socialmente, como yo me he manejado en ese aspecto. En cambio, el 32 tiene que ver más bien con el recibir. Es aquella función centrípeta que nosotros explicamos tanto en la realidad del corazón humano, esa función femenina, centrípeta de recibir en cierta medida, que la explicábamos en las secciones del corazón, que hay secciones que se manejan como centrífugas y secciones que se manejan como centrípetas, ¿verdad? Las centrífugas expulsan, las centrípetas entran. Tiene que ver en general con mi capacidad de abrirme, de cómo yo recibo las cosas, de cómo son las posiciones que yo tengo respecto a todo y a todos, respecto a la vida en general en cuanto al recibir. Es muy importante, tiene que ver con lo débil que yo puedo sentirme en la realidad. Lo débil o lo afectable, lo vulnerable en cierta medida que yo me puedo sentir cuando me comparo con otros, obviamente de mi entorno, que pueden ser muy poderosos frente a nosotros. Por tanto, debemos buscar algunas memorias de eso, de recepción, de haber recibido en la realidad personas, de haber recibido gente de alguna manera, en ese esfuerzo por mejorar el relacionamiento también familiar, la recepción de personas, a mis padres en general, a mi familia, que en muchos casos se ve expresada, como siempre lo decimos en nuestros videos, en profesiones específicas que tienen que ver con la gastronomía y la hotelería, donde yo recibo otras familias diferentes a la mía, intentando reparar las recepciones internas en la familia que no son de todo perfectas, que distan mucho de ser perfectas. Por eso esta pieza, en la medida que significa la recepción y el relacionamiento con mamá y con papá, refiere a mi poder, al poder personal, la que representa en el fondo a mi propio poder. En cambio, la pieza 33, miren qué número, hemos hablado mucho del 33 en general, que nosotros siempre decimos que hoy por hoy es lo más elevado en la realidad y en la escala de la conciencia, porque se refiere a la compasión, representa la compasión, el estado más elevado de la conciencia y del alma. Hoy por hoy. Es lógico, porque el 33 es la pieza que tiene que ver con el servicio, con el altruismo, con todas mis acciones de ayuda, en la realidad hasta inclusive de servidumbre en algunos aspectos, pero siempre buscando formar parte de esa sociedad de una manera lógica, importante. Yo me estoy buscando el sentido de pertenencia a toda esa sociedad mediante una participación diferente, una colaboración lógica, un aporte. Es la pieza que tiene que ver con mi postura de servicio en muchos aspectos. Por eso, en general, decimos que a nivel transgeneracional debemos analizar opciones donde en la realidad muchos de aquellos que no se ocuparon de nadie externo a su familia, se ocuparon solamente de los propios y muy cercanos, pero no se ocuparon de nadie más, manifestaron una actitud muy egoísta hacia todos en general, que nosotros venimos a reparar de atrás con una actitud totalmente diferente, un tanto altruista y de ayuda y de servicio, que es lo que representa este diente, el diente número 33, tan vinculado obviamente con los 33
años de Cristo y muchas cosas más que también refieren a la compasión, al amor y al servicio. En cambio, el 34 es el premolar izquierdo inferior, refiere en general al amor en la pareja. Es un diente que está muy referido a esto, a mi relacionamiento con el amor de pareja. En general, tiene mucho que ver con nuestra evaluación de ese amor de pareja que inicialmente desarrollamos por cuestiones transgeneracionales poderosas que no comprendemos, que vamos a explicar en otro video, pero que luego vamos elaborando todos los dilemas transgeneracionales que hay atrás, obviamente, y nos vamos encontrando con inconvenientes subconscientes de habernos enamorado de esta persona, que en muchos casos es igual a alguien de la genealogía y que obviamente implica para nosotros, para nuestra sanación de conflictos transgeneracionales, algo muy importante. Y en la propia vida, obviamente. Vamos sanando con la persona con que nos estamos relacionando más cercanamente, expresando mi voluntad afectivamente, qué es lo que yo quiero hacer de mi vida afectiva y cómo me quiero manejar afectivamente. Mientras, relacionado con esto, el 35, que es el segundo premolar del lado izquierdo inferior, tiene que ver más bien con la traición en la pareja. Es un tema más delicado, más complejo, que tiene que ver con los conflictos relacionados a la pareja y la traición que puede haber internamente, o la sensación de traición que puede haber, porque transgeneracionalmente hay mucha carga generalmente. Miren qué fantástico es, no necesariamente hay traiciones siempre, sino que a veces yo puedo tener la sensación de traición, lo que me provoca a veces celos y actitudes muy poderosas que yo no comprendo, pero que son absolutamente lógicas, transgeneracionalmente hablando, pero obviamente vinculado a todos los intercambios y al nivel del dar dentro de la pareja, porque hay un dar implícito en la relación de pareja que uno piensa o asume que es ilimitado e incondicional, pero que mucho tiene que ver transgeneracionalmente con nuestra idea de lo que es el dar y lo que es el recibir en la pareja. Por tanto, yo puedo tener la idea de que una pareja yo debo de recibir determinadas cosas que no las recibo, y por ende detrás vienen los celos o la sensación de engaño, la sensación de todo este tipo de dilemas que nos llevan a analizar transgeneracionalmente esto mismo, las relaciones de pareja, pero que no son entendidas socialmente como pareja, algunas internas complejas, familiares, intrafamiliares, complejas que no son aceptadas por la sociedad, otrora por la iglesia. Muy relacionado todo esto con lo que nosotros nos exigimos a nosotros mismos. ¿Qué nos exigimos y qué nos damos a nosotros mismos? ¿Y qué exigimos y qué pretendemos, obviamente, de los demás? Actuándolo en espejo con mi pareja, obviamente. Y una serie de relaciones de este tipo. Mientras el primer molar, el 36, tiene mucho que ver en general con todo aquello que se comienza a expresar en mi paso del niño al adulto en todo sentido. Empiezo a tener relaciones totalmente diferentes que tienen que ver con mi misión de vida, que tienen que ver con mis reparaciones de vida, y yo empiezo a tener necesidad
de determinadas reacciones de los demás en materia de reconocimiento en general. Necesito recibir el reconocimiento de los demás. El reconocimiento en general, porque obviamente viene desde tiempos transgeneracionales la tierra que nosotros tenemos, el reconocimiento de mi madre, de mi tierra, de mi familia, de mi padre y de todos en mi clan, en mi familia, en el clan que más me importa dentro de mis clanes, la forma en que uno quiere ser reconocido es lo que está reflejado en esta pieza, donde hay grandes conflictos cuando yo transgeneracionalmente pienso que yo no pertenezco a este clan y no me veo reconocido por ellos, aquello de los hijos y los entenados, ese dicho, los hijos y los entenados. Me veo desplazado, no me veo reconocido, y todo esto es poderosamente transgeneracional. De manera que nadie lo entiende, nadie está hilando con eso. Debemos de buscar hacia atrás otras faltas de reconocimiento de este tipo, de los padres, niños abandonados, sin reconocimiento por parte de su familia, de alguna manera, así como otros que hayan cambiado su nombre, hayan cambiado su linaje, por no haberse sentido reconocidos y reflejados en su familia. Pero esto es un diente transgeneracional por excelencia. Nadie comprende esta parte, el poder de esta pieza, algo que nosotros hemos tratado mucho en nuestro libro que refiere a todo esto, El secreto de la inmortalidad. Cuando hay dilemas es por problemas del transgeneracional en general que no estamos comprendiendo. El reconocimiento entonces en esta pieza. Mientras el 37 tiene que ver mucho más en general con la ingratitud. Pero aquellas cosas que yo considero ingratitud, cuidado, porque aquí estamos en el mismo tema. Todo es un tema transgeneracional muy poderoso, donde yo considero acciones de mi familia que son ingratas, duras, diferentes para conmigo, discriminatorias y una serie de cosas más que tienen mucho que ver con todo esto. Pero aquello que yo merezco, aquello que yo no merezco, que tengo o no tengo la estatura o el mérito para recibir o no recibir determinadas cosas de los demás en la vida. Es mi juicio respecto a eso, obviamente, pero tiene que ver con muchos conflictos complejos, en muchísimos casos de los niños que no deben figurar, conflictos relacionados en general a la hipófisis, como lo hemos dicho en muchas decodificaciones referidas a esta, donde los niños no deben figurar, no deben de ser vistos, no son bienvenidos por algo en el clan, en la familia, tal vez por madres solteras o por segundas parejas de padres que tienen otra pareja todavía pendiente, y los niños no tienen que figurar como hijos de ese padre, obviamente, que dan un conflicto de una enorme ingratitud respecto a la familia y una carga muy poderosa si alguien de mis propios progenitores pretende que yo esté oculto. Es como una locura, y hay que buscar muy bien en el transgeneracional para ver de a dónde viene esa necesidad de ocultamiento, el ocultamiento de un embarazo, el ocultamiento de un embarazo durante muchos meses, el ocultamiento antes del casamiento, el ocultamiento a veces durante años de algunos hijos, que me hace sentir que yo era molesto o alguien era molesto en la genealogía. Y en el diente 38 volvemos a la muela del juicio, en cierta medida, pero con otras connotaciones,
con otros términos en general, ya más referido obviamente a problemas en el clan, a cómo ese juicio tiene que ver con mis cualidades en general y sobre todo con las mujeres de la familia, tiene mucho que ver en lo general con la abuela materna. Mire cómo es todo ese ambiente tan específico de la identidad de la abuela materna, donde había un ambiente en general muy especial, para muchos casi santo, cálido, de bienvenida permanente de la abuela materna. Es el doble femenino, es la madre de la madre, es el doble femenino respecto a nosotros, y donde siempre hay una acogida, salvo temas transgeneracionales, desde el lugar de la ternura, del lugar del calor de la abuela materna, aquella que se encarga en muchos casos de sus nietos cuando sus hijas no pueden, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ver que esto tiene que ver en muchos casos con los demás en comparación a nuestro hogar, comparado con ese hogar de la abuela materna, ese hogar casi ideal, muy cálido, muy diferente, afectivo, que tiene que ver todo con ese lado de la familia en general y los juicios que se desarrollan allí, como también la posibilidad de que yo o mis ancestros hayan avergonzado al clan de alguna manera, a alguno de los clanes de alguna manera, con la forma de resolverlo mediante una expresión en esta pieza en general. Queridos amigos, en breve estaremos con el cuadrante inferior derecho, comenzando con el 41 para completar con los conflictos odontológicos de los adultos. Después vamos a referirnos a los conflictos de los niños con los dientes de leche y a conflictos particulares del área odontológica, lógicamente. Queremos que tengan claro que, al igual que todo en la salud, hay un poderosísimo componente transgeneracional siempre que nadie está comprendiendo. Queridos amigos, si les gustó, les pedimos que le den me gusta y que lo compartan, así otras personas comprenden sus dilemas odontológicos en base al video que tú compartiste. Gracias.